Hola, hermanos, buenas noches. Dios, hermano. ¿Cómo está yo? Pues muy bien sorprendido. Estaba repasando ya no las Sí, imprimí, no las estoy pasando, las pasé en mi cuaderno y el tema está muy interesante. qué Y bueno. pues hay un testimonio muy fuerte de mi parte relacionado con eso, hermano, la verdad. Ok, ahorita vamos a entrar en materia. Gracias, hermano. ¿Qué tal, Yola, Arturo? A los hermanos que están en FX América, a Susi, la hermana Martínez, y cada uno de los hermanos que están en la transmisión, hermanos, les envío un cálido abrazo. Me da mucho gusto. Gracias por la fidelidad con la que nos estamos conectando a las clases. Recuerden participar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Siéntanse libres de poder plantearlos. Es importante que cada uno de los temas que estamos estudiando sean claros, porque en la medida en la que sea así, pues vamos a poder pues estar preparados, ¿verdad? Para poder defender, para poder establecer principios básicos importantes, hermanos, en nuestra vida cristiana. Vamos a inclinar nuestro rostro y como en cada ocasión, primero que nada, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él bendiga la clase del día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para darte las gracias por tu bondad para con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas la clase, que nos des entendimiento a cada uno de los alumnos y que seamos grandemente bendecidos con este estudio, con este discipulado, aunque básico para nuevos creyentes, será un muy buen repaso para todos aquellos que ya tenemos tiempo en la fe. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a empezar con el módulo 2. El módulo 2, hermanos, se llama el crecimiento espiritual. Y en este tema vamos a analizar 7 aspectos importantes que tienen que ver con la vida cristiana. De hecho, la primera clase se llama la vida cristiana, la segunda habla de la oración. Debido a lo importante que es la Biblia, vamos a dedicar 2 temas. El primero se llama la Biblia, la clase 4, lo que implica estudiar la Biblia. El quinto, vamos a hablar del ayuno. 6, vamos a hablar de la tentación y restauración. Originalmente, antes eran 2 temas, ahora los he juntado en uno solo. Después vamos a entender por qué. Y finalmente vamos a hablar de las pruebas. Déjame decirles, hermanos, que el, eh, la idea de poder estructurar esta unidad 2 o este módulo 2 con estos temas tiene como propósito, hermanos, enseñarnos lo siguiente. Cada uno de nosotros hemos tomado ya la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es crecer, crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Dios. Para crecer en la fe hay una serie de disciplinas elementales que tenemos que practicar nosotros. Y lo primero que tenemos que aprender es que ahora que somos hijos de Dios, tenemos que empezar a vivir la vida cristiana. Y hablar de la vida cristiana, hermanos, es hablar de un tema extraordinariamente importante e interesante. ¿Por qué? Déjenme decirles lo siguiente. Vamos a tratar de definir algunos conceptos, de tratar de entender qué es lo que es la vida cristiana, porque a veces hay personas que piensan que la vida cristiana es ir a la iglesia, piensan que vida cristiana es leer la Biblia, piensan que la vida cristiana es orar. Bueno, en primer lugar, hermanos, la vida cristiana es un compromiso que hacemos con Dios. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos ha dado un regalo maravilloso, la vida eterna. Él se ha comprometido a mantener ese regalo para siempre, pero Él también espera compromisos de parte nuestra. Ahora que nosotros empezamos en el camino de la fe, tenemos que entender entonces que si Dios espera un compromiso de nosotros, debemos de comprometernos con Él. ¿A qué? A vivir. ¿Vivir qué? Vivir de acuerdo a su voluntad.
¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es un compromiso que yo hago con Dios de empezar a vivir conforme a su voluntad. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana es que ahora la palabra de Dios es la que va a regular o va a normar mi vida, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo hago. Y entonces todo ello se puede conjuntar en lo siguiente. La vida cristiana es aprender a confiar única y exclusivamente en Dios. Por ejemplo, hay personas que dicen, hay creyentes que dicen, es que yo no tengo una religión. No, sí tenemos una religión. Nosotros somos bautistas. Cuando alguien te pregunte, ¿qué religión tienes? Soy bautista. A veces equivocadamente decimos, es que yo no tengo una religión, yo soy cristiano. No, sí tenemos una religión, somos bautistas. No hay nada de malo en tener una religión. Hay algo que nos identifica, una denominación bajo la cual nosotros estamos aprendiendo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo me refiero a que el cristianismo no es una religión. Ah, eso es diferente, porque religión normalmente lo relacionamos con cosas ya preestablecidas que no pueden cambiar. Lo relacionamos con religiosidad. Una cosa es religión y otra cosa es religiosidad. Religiosidad es caer en hacer lo mismo siempre. Habemos cristianos en la iglesia que ya hemos aprendido a ser religiosos, vamos a la iglesia por costumbre, leemos por costumbre, oramos por costumbre sin entender que todo ello tiene que ver con una relación personal con Dios. Entonces, la vida cristiana también es una forma de vida, eso es cierto, pero tenemos que entender algo. Hay personas que yo les pregunto, ¿por qué dices que el cristianismo es una forma de vida? Ah, bueno, porque ahora yo he cambiado, he dejado esto, he dejado el otro, he dejado aquello. A ver, Dios no nos salvó para ser buenos. Es cierto, parte del cristianismo es empezar a dejar atrás el pecado que nos caracterizaba cuando no lo teníamos a Él. Entonces, la vida cristiana, más que una forma de vida, es una forma diferente de ver la vida. ¿Por qué decimos diferente? Pensemos en lo siguiente. Salimos a la calle y empezamos a platicar, las hermanas, por ejemplo, van al mercado o están en la oficina, si trabajan o en la fábrica, en el comercio. No, es que este gobierno es bien corrupto, no, pues es que todo está bien mal, no, pues es que es, y empezamos a quejarnos de todo. No, y es que no alcanza para nada, y es que la gente, y es que esto, y es que el otro, y el cristiano en lugar de influenciar en él, se une. No, sí es cierto, todo está bien mal. No, sí es cierto, esta gente. No, sí es cierto. No, el cristianismo, la vida cristiana es una forma diferente de ver la vida. Y entonces, a ver, mira, tienes razón, tienes razón. Los precios están muy altos, pero gracias a Dios tenemos comida. Tienes razón, a lo mejor hay mucha corrupción, pero no toda la gente es corrupta. Tiene razón, en la sociedad las cosas están muy mal, pero nosotros las podemos cambiar. Una forma diferente de ver la vida es, una persona está en problemas, está desesperada, está con miedo, está espantada, está ansiosa, está deprimida. Un cristiano no, un cristiano está confiando en Dios. A lo mejor no entiende lo que está pasando, a lo mejor no entiende lo que está viviendo, a lo mejor no comprende, pero sabe que en virtud de que está confiando en Dios, Dios tiene el control de todo. Y ora a Dios, Señor, no puedo comprender por qué tuve este accidente, por qué tengo esta enfermedad, por qué tuve este problema, por qué estoy enfrentando este fracaso, por qué tuve esta pérdida, por qué me quedé sin trabajo, por qué mis hijos están siendo rebeldes, pero yo confío en ti, que tú tienes el control de todo, que tú estás conmigo. Eso es la vida cristiana. Si nos damos cuenta, ahora yo como creyente veo la vida desde la perspectiva de Dios y entonces mi confianza únicamente está en Dios porque Él a través de Cristo es el que va a gobernar mi vida. Esto que acabo de explicar, ¿es claro? ¿Sí? Excelente, muy bien. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, hermanos, y vamos a ver
un pasaje de la Biblia que personalmente me gusta mucho porque ilustra a la perfección lo que es la vida cristiana. Es una forma diferente de ver la vida, es un compromiso con Dios, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, es ya vivir sin temor, sin angustia, sin desesperación, sin miedo, sin ansiedad, sino confiando en que Dios tiene el control de nuestra vida. Y para ello tenemos que poner en práctica lo que Pablo hizo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Voy a pedirle a Mariana Vite, prende tu micrófono, Mariana, y lee Gálatas 2, 20. Voy a pedirle también a Isela que vaya preparando Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Y posteriormente le voy a pedir a David, si puede ir buscando Éxodo 32, 4 y 21. Repito, Gálatas 2:20, Éxodo 20 de 3 al 5 y Éxodo 32, 4 y 21. Hermana Mariana, lee Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne es la, no es cierto. Y lo que Sí, está ahora bien. vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, como dije hace rato, gracias hermana, eh, la vida cristiana es un compromiso con Dios. Voy a entender por qué Pablo dijo lo que nos acaba de leer la hermana. En primer lugar, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Significaba que Pablo estaba crucificado? No. ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz? La obediencia al Padre. Jesucristo llegó a la cruz del Calvario porque el Padre lo envió al mundo a morir por nuestros pecados y a pagar por nuestros pecados, a expiar nuestros pecados. Y la manera en cómo esto se iba a llevar a cabo era llevar al máximo, en este caso, la voluntad del Padre. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que él dice es, ahora que yo soy un cristiano, estoy dispuesto como Jesucristo a obedecer a Dios al máximo, a que en mi vida yo obedezca a Dios en todo lo que Él me manda. ¿Dónde? Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Yo me identifico con Jesús porque yo como Él estoy dispuesto a vivir una vida de obediencia al máximo. Y entonces dice, ya no vivo yo. No es que Germán, Rocío, Zoe, Arturo, Juan, etcétera, nos olvidemos de nuestra vida, de nuestros propósitos, de nuestros sueños, no, sino que ahora lo que vivimos nosotros lo colocamos todo en las manos de Dios. Estoy dispuesto como Jesús a obedecer a Dios al máximo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, ya no es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Señor, ¿te agrada que yo estudie esta carrera, que yo viva en este lugar, que yo abra este negocio, que yo hable de esta manera, que yo me comporte así, que yo inicie esta relación, que me case con esta persona, que yo haga? Dice, vive Cristo en mí. Y por eso añade, lo que vivo en la carne, es decir, lo que hago con mi vida, lo que hago con mi cuerpo, lo vivo en la fe. Es decir, busco agradar a Dios con todo lo que hago. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué los cristianos, hermanos, nos esforzamos por vivir la vida cristiana? Por gratitud a Dios. No le vamos a pagar nunca lo que Él pagó por nuestros pecados, sino por gratitud a Él vivimos conforme a su voluntad. Déjenme platicarles lo siguiente. Yo no sé, hermanos, si ustedes algún día han visto una película que a mí me llamó mucho la atención, se llama El Conde de Montecristo. No sé si han visto esa película. No me interesa tanto la trama, sino el principio. Al principio de esta película, hermanos, el Conde de Montecristo, él está en la cárcel
logra escapar y cuando llega a la playa se da cuenta que unos marineros van a matar a un hombre. Este personaje que le hace del conde de Montecristo se acerca y defiende a este hombre al que quieren matar. ¿Por qué quieren matarlo? ¿Por qué le quieren hacer daño? Y él lo defiende y le salva la vida. Cuando se da cuenta que quien quería matarlo termina yéndose porque él lo está defendiendo, él se va, empieza a caminar y de repente voltea y se da cuenta que aquel hombre a quien le había salvado la vida lo está siguiendo. Y él sigue caminando. Y de repente voltea y dice, oye, ¿por qué me sigues? No me sigas. No, dice, yo voy a ir, a partir de hoy, voy a ir detrás de ti. Dice, no, 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 yo no quiero que me sigas, vete. Le dice, es que tú me salvaste la vida. No, 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 está bien, no hay ningún problema, no me sigas. Yo tengo mis propios asuntos. Sigue caminando y entonces este hombre lo alcanza y le dice, tú me salvaste la vida. Por gratitud a ti, a partir de hoy, yo voy a ser tu servidor. ¿Sí me expliqué? Y le dice, no, no tienes que hacerlo. No, dice, sí, porque me salvaste la vida. Y a partir de hoy, yo te voy a servir. Y en la trama de la película, este hombre efectivamente se convierte en su servidor porque le salvó la vida. Quiero que traigamos esta idea a nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha salvado de la condenación eterna. Nos ha salvado de la muerte. Nos ha salvado de ir al infierno. ¿No creen ustedes? Y pregunto, es pregunta, abran sus micrófonos, que por gratitud, que si un hombre fue capaz por gratitud seguir a otro y servirle, nosotros, como hombres y mujeres, ahora hijos de Dios, por gratitud, deberíamos también de seguir fielmente a Cristo? Es pregunta. Sí, claro. Sí, Sí, así es. Sí, sí, ¿verdad? Claro, sí. por gratitud a Dios, porque reconocemos que Él nos ha salvado. Entonces, vayamos a nuestras notas. Uno, ¿qué es? La vida cristiana es una forma diferente de ver la vida. Es reflejar con nuestros hechos que ahora Cristo es quien gobierna nuestra vida. Observa cómo lo describe el apóstol Pablo en Gálatas, hemos leído, y completa las frases que faltan en las dos ideas tomadas del verso. Uno, ya no, ¿qué palabra faltaría allí? Vivo, Vivo, exactamente. Vivo yo, más vive Cristo en mí. Dos, lo que ahora vivo en la vivo fe, en la carne, lo lo vivo en la fe. vivo en la fe. Y quiero que se den cuenta, Zoe, date cuenta, hija, dense cuenta, hermanos, que en las tres palabras es vivir. Vivir, 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 vivir. Porque, hermanos, la vida cristiana consiste en eso, en vivir. Vive la vida cristiana. Disfruta que eres un hijo de Dios. Si antes no sonreías, sonríe. Si antes estábamos amargados, seamos felices. Si antes no disfrutábamos, disfrutemos. Si antes no nos divertíamos, divertámonos. Seamos felices. Dios no nos salvó para estar amargados, tristes, desconsolados, sino para vivir, pero para vivir de acuerdo a su voluntad. Nosotros estamos vivos porque le somos útiles con vida a Dios, porque de esa manera vamos a dar testimonio de lo que es confiar en Dios. Vamos al punto 2 de este primer punto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Lo que es la vida cristiana? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Recuerden que si quieren preguntar algo, comentar algo, prendan su micrófono o levanten la manita y yo aquí los estoy viendo. Dos, ¿qué implica? Yo decía hace rato que implica la seguridad de que ahora yo ya no voy a confiar en nadie más, sino en Dios por medio de Jesucristo. Por favor, ¿a quién le pedí Éxodo 20 del 3 al 5? A mí, Me pastor, parece que Isela. Por favor, Isela. dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta porción, gracias, Isela, es una porción de la Biblia maravillosa. La palabra de Dios, hermanos, aquí contiene varias ideas. La primera, no tendrás dioses ajenos. La Biblia dice que no hay más dioses sino solo Dios, el Dios de la Biblia. Pero entonces, ¿por qué aquí habla de dioses? Porque lamentablemente los seres humanos en nuestra necedad o en la dureza de nuestro corazón nos hemos creado muchos dioses. Ahora, ¿qué es un dios? Un dios no solamente es una figura ante la cual nosotros nos inclinamos para reverenciar. Un dios puede ser una persona, una cosa, entiendas, un objeto o algo que distraiga nuestro tiempo o nuestra adoración hacia Dios. Por ejemplo, hermano o hermana, ¿te has puesto a pensar que tu familia puede ser tu Dios? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu dinero, tu profesión, tu belleza, tu juventud, tu dinero, tu trabajo, tu inteligencia. Es decir, todo aquello que nos roba nuestra adoración a Dios, que nos aparta del tiempo que le dedicamos a Dios, que nos aleja de Dios, puede, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, ser ahora nuestro Dios. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora bien, ¿por qué Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque cuando las personas empezamos a adorar todo tipo de cosas, empezamos a corrompernos más, empezamos a confundirnos más. Ahorita la gente quiere adorar la naturaleza, quiere adorar los árboles, quiere adorar a los ángeles, quiere adorar a las estrellas, quiere adorar al universo, quiere adorarse a sí mismo, quiere adorar todo. Hay que darle gracias. Es más, ahora se adoran hasta los perros y los gatos. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos, quiere preservar nuestra mente de la confusión. Quiere preservarnos de andar vagando de aquí para allá. Quiere enseñarnos que con confiar en Él es más que suficiente, porque además dice la Biblia que no hay otros dioses y no hay nadie más que pueda respondernos ni actuar. Pero también hay una segunda idea que dice aquí, no debes de hacer imagen de nada que esté ni en el cielo ni en la tierra, y mucho menos las vas a honrar. Hermanos, hay gente que dice, es que yo no tengo ningún santo, nomás tengo la imagen de Jesús. Dice Dios, de nada. No, pero es que es la imagen de la Santísima Trinidad, es Dios. No, dice Dios, no hagas imagen de nada. Ah, es que es un angelito. No, dice Dios, de nada. Hermanos, ofendemos a Dios, pecamos contra Dios cuando pretendemos representar su grandeza, su magnificencia, su santidad con una imagen. El problema de los seres humanos es que para creer en algo estamos muy acostumbrados a tocar, a sentir, a ver. Por eso hay tantos santos, San fulano, San mengano, San sutano, San, porque la gente quiere ver y dice, bueno, yo sé que esa imagen no es el santo, pero lo veo, está representado en él. Dice Dios, no, no. Hay gente que dice, es que no los adoro, los venero. El diccionario, hermanos, en sus hojas, en el ángulo inferior izquierdo tiene un recuadro. Dice, según el diccionario, adorar significa reverenciar o venerar a un ser u objeto. Es rendirle culto como algo divino. Entonces la palabra de Dios dice, no tendrás imágenes. Entonces, si alguno de nosotros todavía en casa tiene alguna imagen que en el pasado solía creer en ella, yo no le voy a decir hoy que se deshaga de ella, no. Lo que sí te voy a decir es que la palabra de Dios enseña que a Dios no le agrada que honremos a nada y a nadie que no sea a Él.
es al único que debemos adorar y honrar. Y aun cuando aparentemente representa a Dios o a Cristo, dice Dios, no hagas ninguna imagen de nada. No te inclines, no las honres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a honrar, a postrarnos ante imágenes, ante ídolos o ante cualquier otra cosa, lo único que estamos haciendo es enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia algo malo, algo incorrecto, algo que no es bueno. Por eso hoy en día, cuando compartimos la palabra de Dios, probablemente tú, alguno de los hermanos que están aquí, cuando te hablaron de Cristo, esa fue una de tus luchas. Yo he tenido la oportunidad de compartirle de Cristo a algunas personas. Dicen, pero es que yo tengo esta imagen que me regaló mi abuelita, se la heredó a mi mamá y mi mamá me la heredó a mí y yo se la voy a heredar a mis hijos. Tiene un valor emocional. ¿Cómo voy a abandonar? ¿Cómo voy a traicionar? Bueno, no te culpo. Fuimos educados en que esta figura representaba algo y tenía un valor, pero hoy la Biblia, la palabra de Dios, me enseña que no tiene ningún valor y que al contrario, al brindarles una reverencia, una veneración o adoración, yo estoy pecando contra Dios. Y si yo quiero vivir la vida cristiana, debo de aprender a confiar únicamente en Dios. En este pasaje de la Biblia, el versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay iglesias cristianas que dicen que existen las maldiciones generacionales. Es que si tú ahorita estás teniendo problemas, es porque tienes una maldición generacional, porque tus padres hicieron eso. Y si tú no rompes esa maldición generacional, se le va a pasar a tus hijos. Eso no es cierto, hermanos. Las maldiciones generacionales no existen. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Jehová Dios en el versículo 5? Si ustedes se dan cuenta, está hablando, dice, de las personas que me aborrecen. Lo que Dios está diciendo es, si tú en lugar de amarme a mí, me aborreces y estás adorando otras cosas, yo te voy a reprender a ti, dice Dios. Pero si además se lo estás enseñando a tus hijos y sus hijos se lo van a enseñar a sus hijos hasta la siguiente generación y siguiente generación, de la misma manera en que yo te discipliné a ti, los voy a disciplinar también a ellos. Este pasaje no dice que tus hijos van a pagar por tus pecados o los míos por los míos. No, cada persona, cuando pecamos, lo vamos a ver en otra clase, Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. En resumen, la vida cristiana implica confiar únicamente en Dios, no tener ningún otro Dios, no inclinarnos ante ninguna imagen, ni siquiera una que pretenda representar a Cristo o al mismo Dios. ¿Por qué dice la Biblia que Él es celoso? Si se dieron cuenta que dice yo soy celoso. A ver, las personas normalmente relacionamos la palabra celoso o celos con algo negativo. Los celos en sí no son buenos ni son malos. Ahora bien, son malos cuando nuestros celos nos llevan a hacer cosas malas, cosas equivocadas. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento es bueno tener celos? Por ejemplo, tú tienes celo por la palabra de Dios. Tienes celo cuando escuchas que alguien, en lugar de vivir como cristiano, a lo mejor es como yo, está comportándose como un hipócrita. Y tú tienes celo por Dios. Dices, no, no está bien, hermano Germán, que tú vivas así. Recuerda que tenemos que ser fieles a Cristo. Acuérdate que nos enseñaron que la vida cristiana es ese compromiso que tenemos con Dios. Hay que amar al Señor. Ese es un celo saludable. El Señor dice que es celoso porque aparte cuando nosotros adoramos a cualquier otro Dios que no sea Él, no solamente terminamos confundidos, sino terminamos desviados, terminamos haciendo cosas malas. El pueblo de Israel, en lugar de adorar a Dios, adoró al Dios Quemos, Astarot, Astarte, Baal. ¿Y saben qué hacían? Le sacrificaban a sus propios hijos.
quemaban a sus hijos en el fuego por adorar a estos dioses. Es decir, terminamos haciendo cosas malas y Dios nos quiere preservar de eso. ¿Es claro lo que acabo de comentar, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro? Bien, vamos a nuestras hojas. Punto 2. ¿Qué implica? La vida cristiana implica aprender a confiar siempre solo en Dios. Por eso observa lo que Dios ordenó en Éxodo 1. ¿No tendrás? Dioses. Dioses, David, gracias, ajenos delante de mí, porque realmente no hay más, pero el ser humano ha creado otros más al rechazar al Dios de la Biblia. Muy bien. 2, no te harás imagen. Imagen. Gracias, Imágenes. Zoe, imagen. Ni Ninguna. ninguna semejanza. ¿Por qué? Hermanos, no es preocupante si nosotros saliéramos a la calle y le decimos al vecino, ¿qué crees? Se acaba de aparecer una imagen de Cristo en mi árbol. ¿Qué hace la gente? Empieza a adorar. Árbol. Se viene corriendo, le prende veladoras, se persina, le adora, pero cuando le hablas de la Biblia, no, a mí no me hables de la Biblia, yo no quiero saber nada de eso. Oye, mira, te invito a mi iglesia, a escuchar la palabra. Yo no me voy a ir a meter a esos lugares. No, a mí no. Si quieres ser mi amigo, a mí no me hables de eso. Pero somos capaces de postrarnos ante cualquier cosa. Eso es lo triste. Por eso Dios dice, no lo hagas. 3, no te Inclinarás. inclinarás. Muy bien, Rocío, muy bien, Zoe. Ni las honrarás. Honrarás. Perfecto. Muy bien, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios en Éxodo 32, 4 y 21. Dice así la palabra de Dios. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él un gran... ¿Qué ha hecho? Perdón. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado. Gracias, David. Hermanos, yo les decía hace rato que las personas estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Les voy a platicar rápidamente el contexto. Moisés ha subido al monte Sinaí a orar, a estar en comunión con Dios para recibir las tablas de la ley, pero se tardó 40 días. El pueblo está preocupado, desesperado. Oye, Aarón, su hermano, ¿por qué no baja Moisés? ¿Dónde está? ¿Y qué vamos a hacer? Y empiezan a presionarlo. Y Aarón, con la preocupación de no saber qué hacer, dice, ya sé, quítense los aretes, quítense los zarcillos, las pulseras de oro, y erróneamente, él, viviendo en Egipto, acostumbrado a ver muchos dioses, hace una imagen y comete un grave error. Le dice a Israel, Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de la esclavitud en Egipto. En otras palabras, esta imagen que está aquí es Jehová. Y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, bájate, pero rápido, porque el pueblo se está descontrolando y ya están haciendo cosas equivocadas. Moisés baja rápido, se da cuenta que Aarón no ha soportado la presión del pueblo, que en lugar de invitarlos a orar al Señor, esperar, a tener paciencia, hizo un ídolo y dice, ¿por qué has llevado al pueblo a cometer un gran pecado? Hermanos, hay gente hoy en día que lamentablemente o por ignorancia se sigue inclinando ante muchas imágenes. Y esto es pecado delante de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Esa imagen que hizo Aarón pretendía convencer al pueblo que representaba a Dios. Dice Dios, no es así. Entonces regresemos a nuestras hojas. En la parte de abajo, después del recuadro. ¿Te das cuenta que Dios ordena no adorar a nadie más? Según Éxodo 32, 4 y 21, Aarón no soportó la presión del pueblo ante la tardanza de Moisés en volver del monte Sinaí. Así que fabricó un ídolo y le dijo al pueblo que representaba al Dios que los había sacado de la esclavitud. Pero, ¿qué trajo esto sobre Israel? Un Gran Pecado. pecado. gran pecado. Gracias. Adelante. La palabra que falta ahí es un gran pecado. Inclinarte ante cualquier imagen ofende a Dios, incluso sobre un crucifijo, porque el Señor no debe ser representado por nada. Muy bien.
La vida cristiana es confiar únicamente en Dios, no en nosotros, no en imágenes. Pero vamos a lo siguiente, vamos a pasar a la siguiente página y aquí el tema se va a poner un poquito candente, digamos. Página 23. Hermanos, vivimos en una cultura que lamentablemente está muy influenciada por la práctica del ocultismo. Ten cuidado, hermano, cuando tengas algún problema, cuando tengas alguna crisis, cuando tengas algún problema conyugal, cuando tu negocio no vaya bien, porque no va a faltar quien te diga, oye, yo conozco a alguien que te puede hacer una limpia. Yo conozco a alguien que te puede hacer una bolsita que tú puedes cargar en tu bolsa para que nunca te falte dinero. Yo conozco a alguien para que te haga un trabajito. Y tú le dices, oye, no, no, espérate, pero es que yo soy cristiano. Ah, no, no, pero no te preocupes, porque esto es blanco, es brujería blanca. Hermanos, no, no existe la brujería blanca, amarilla, verde, rosa, anaranjada o café. Vamos a ver con la palabra de Dios el día de hoy que todo ese tipo de prácticas son ampliamente reprobadas por Dios, ampliamente reprobadas por Dios. De tal manera que si nosotros, ahora que llegamos a Cristo, teníamos el hábito o la costumbre, hermanos, de traer amuletos, ir a que nos leyeran las cartas, las runas, los horóscopos, hacernos limpias o cualquier otra cosa más, debemos de abandonarlo completamente para empezar a confiar únicamente en Dios. ¿Por qué? Vamos a ver una serie de versículos en la palabra de Dios que nos van a enseñar cómo el pecado nos puede llevar a escalar de una manera impresionante. Voy a pedirle a Rocío que lea Levítico 19:31. A Zoe, Levítico 26. A Yolanda, Levítico 20:27. Arturo Nájera o alguien de la casa, Deuteronomio 18:10 al 12. Juan, Isaías 47 del 13 al 15. Repito, Levítico 19:31, Levítico 26, Levítico 20:27, Deuteronomio 18:10 al 12 e Isaías 47 del 13 al 15. Esto que viene es muy interesante. Escuchemos la palabra de Dios en Levítico 19:31. La Pastor, palabra de Dios dice así: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Dice Dios, oye, si tú estás en un problema, en una aflicción, en una necesidad, estás pasando por un momento de tristeza, tuviste una pérdida, tu negocio no está funcionando, tienes problemas en casa, estás enfermo, hay algo que te está preocupando, dice Dios, no vayas con la gente que practica lo oculto. Dice Dios, ni siquiera lo consultes. Ahora, vamos por parte, no os volváis. Hermanos, llamo su atención a esto. Miren, pongan atención al frente a la pantalla. Mi mano, la palma de mi mano. Esta es, vamos a llamarle la parte frontal y la espalda. Imaginemos que mi mano, ¿verdad? ¿Eres tú o soy yo? La voy hacia adelante para que se ilustre hacia adelante. Estoy siguiendo a Cristo. ¿Se nota? ¿Se está acercando más? Estoy siguiendo a Cristo. Pero tengo un problema, como el que acabo de mencionar. Y viene el amigo, el compadre, la comadre, mira, no te preocupes, compadrito, amigo, vecino, mira, yo tengo un amigo, conozco a alguien que hace muy buenos trabajos, y mira, y entonces decimos, no, pero es que mira, yo soy cristiano, pero es que yo confío en Dios, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, mira, si quieres, nomás ve y escúchalo. Noten, ¿qué hice?
Dar la vuelta. Dar la Claro. vuelta, David. En el momento en el que yo estoy siguiendo a Dios y voy con esas palabras, con esos adivinos, dice Dios, no os volváis. Y volverse en la Biblia significa dar la espalda. Cuando yo voy con ese tipo de personas, le doy la espalda a Dios y digo, Dios, ya no me importas. Tú no puedes. Voy a buscar otra ayuda. Yo no puedo confiar en ti, por eso necesito a alguien más. Dice Dios, ni siquiera lo consultes porque te vas a contaminar. Hermanos, la práctica de cualquier tipo de adivinación es pecado delante de Dios. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué significa contaminarse? Cuando yo voy con esas personas, significa que yo apruebo lo que hacen. Hermanos, todo lo que tiene que ver con lo oculto. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿La gente que hace este tipo de trabajos tiene poder? ¿Sí o no? Pues no. Yo Rocío digo dice que que, no. yo digo que sí. Hermanos, ¿sí tiene poder? Claro que tiene poder. Y algunos hasta para quitar la vida. Pero la pregunta es, ¿de quién es ese poder? ¿De Dios? No, es del El diablo. diablo, ¿no? Diablo. El diablo tiene un gran poder para darlo a esa gente que practica el espiritismo, la adivinación, la santería, la brujería y todo lo que tiene que ver con lo oculto. Y les da ese poder, ese tipo de gente, para a través de ellos atrapar a la gente y tenerla prisionera en lo oculto. Guárdate esta idea que te voy a decir y que al rato voy a mencionar otra vez. Cuando tú le abres, cuando tú y yo le abrimos la puerta del diablo, perdón, le abrimos al diablo la puerta de nuestro hogar, ¿qué crees que va a hacer? Entrar. No se va a quedar afuera, va a entrar, va a entrar. Y dice Dios, desde el momento mismo en el que tú vas con estas personas para consultarlas, estás rechazando a Dios, estás aprobando su práctica, te estás contaminando con ellos. Vamos a escuchar lo que dice, bueno, para no atrasarnos tanto en las hojas. Este, uno, después del segundo párrafo, dice uno. ¿Qué dice? Dice que ¿qué nos enseña la Biblia? Uno, que ni siquiera debe de consultarse, porque hacerlo nos contamina, es decir, participamos del pecado de otros. Vamos a escuchar Levítico 26, por favor. Buenas noches, pastor. Dice la palabra Buenas de noches. Dios. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse, tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Dice Dios, ya no solamente lo escuchaste, lo atiendes y te prostituyes detrás de ellos. ¿A qué le suena la palabra prostituirse tras ellos? ¿Seguirlo? Corromperse, Perdón, Rocío, corromperse, Zoe, ¿dijiste algo? corromper. ¿Mande? ¿Dijiste algo, Corromper. Zoe? No, bueno, yo dije corromper. Ah, ok. ¿Alguien más? Yo dije que Prostituirse, seguirlos, pastor. seguirlos, este sí, está excelente, este Zoe. Prostituirse significa que una persona que va con ellos y los consulta dice, ah, sí salió cierto lo que me dijo, sí resultó lo que me hizo. Terminas yéndote tras ello, pero la idea prostituirse, ¿qué te trae a la mente? Esa palabra prostituirse, seguirlos, sí, pero ¿de qué manera? Hermanos, con todo respeto me voy a referir a las damas que ejercen el oficio de la prostitución. Esa dama ofrece un servicio y le cobra a quien se lo da. Cuando el creyente se prostituye, paga, termina pagando por lo malo.
Dice Dios, yo pondré mi rostro, yo le voy a dar la espalda, porque yo no estoy de acuerdo con ello, lo cortaré. Hermanos, cortar significa matar. Hermanos, en el pueblo de Israel, consultar a este tipo de personas, ir con ellos, era un pecado que se pagaba con la muerte. Así de grave era. ¿Por qué se pagaba con la muerte? Voy a plantear la pregunta y más tarde la voy a responder. Bien, regresamos a nuestras hojas. 2, que Dios daba la espalda a quienes confiaban en lo oculto y que debía ser cortado de su pueblo. Prostituirse ante los adivinos es acostumbrarse a buscarlos, porque esto es infidelidad al Señor. Vamos a escuchar Levítico 20:27. Dice la palabra de Dios. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o entregare a la adivinanza, a la adivinación, ha de morir y será apedreado, su sangre será sobre ellos. Notemos la evolución. Empezó consultando, después atendiéndolo y después entregándose. Porque cuando una persona se involucra en esto, hermanos, queda atrapada. Cuando una persona se acostumbra a ir con este tipo de personas, queda atrapada. Y cada vez va a querer más y más y más. Dice Dios, ya no solamente se conformaban con atender al encantador, al adivino, sino ahora pretendían invocar a los muertos. Hermanos, una persona muerta con Cristo va al cielo, una persona muerta sin Cristo va al infierno. Del cielo no sale nadie y del infierno tampoco. Así que cuando un nigromante supuestamente trae a una persona, un familiar tuyo, para que te hable, no es ese familiar, es un demonio. Y el demonio puede imitar tu voz. Les voy a decir algo que espero que no que no nos espante, que no nos haga quedar con ideas equivocadas en la cabeza. El diablo no es omnipresente, es decir, no está en todo lugar, pero a través de sus demonios puede hacerlo. Y los demonios de Satanás conocen tu vida y la mía. Y por eso pueden engañar a nuestros seres amados. Si yo me muero y quiero escuchar el espíritu de Germán y trae papá, abuelito, esposo, tío, y queremos que nos digas esto. Si el demonio conoce mi vida, él sabe dónde guardé el tesoro, miren, dónde guardé las joyas, dónde puse los diamantes. Ah, sí, cierto, sí era él, porque era la misma voz. Hasta me dijo, nada más mi abuelito me decía, mi gorrioncito pecho amarillo, y así me dijo, hola, gorrioncito pecho amarillo, ¿qué quieres? Y nos dejamos llevar. Dice Dios, no, no es tu abuelito, no es tu tío. Ya dijimos en el tema anterior, hermanos, nadie nos está viendo ni nos está cuidando desde el cielo, excepto Dios, y con eso es suficiente. Pero empezaron consultando, después atendiéndolos y después entregándose. ¿Notamos la evolución? Vamos a ver un poquito más algo. 3, que nadie debía de evocar. Evocar, muy bien, espíritus de muertos, porque ellos no pueden ser consultados. Se conoce como nigromancia. Son demonios que engañan y fingen ser las personas a quienes buscan. Vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Gracias, hermano.
¿Qué observan ustedes en el versículo 10? Les voy a leer otra vez nada más el 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Hay una palabra aquí que quiero que observen. ¿Cuál crees que es? De acuerdo a lo que vengo diciendo, al avance, a la evolución que hay. Pastor, ¿no podría ser Sí, quien haga pasar a su hijo a su hija? No sé, yo lo entiendo como, no solo ahora tú crees, sino estás como induciendo a tu familia a que también crea en eso. esa también es una muy buena, David, pero hay otra que lo engloba todo. Que ahora nosotros nos vamos a convertir como en parte de, como en un adivino, en un mago, en un hechicero, porque Exacto, estamos Mariana. siendo como ellos. Ni quien practique. Ajá. Observemos, empezaron consultando, yendo tras él, entregándose, y ahora ¿qué hace? Esta persona, imagínense yo, empecé yendo, consultando, entregándome, ay, perdón, atendiéndolo, entregándome, y ahora yo lo hago. Hermanos, Practica. este tipo de personas que practican, vean la lista, adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago o clarividente, hipnotizador, astrólogos, brujos, dice, ni quien practique, ni quien lo haga, termina haciéndolo. Hermano, ¿sabías que cuando una persona como estas se da cuenta que su cliente hace proselitismo con él? ¿Se entiende la palabra proselitismo? Sí, es como campaña de que puede ser como esa persona, ¿no? Exactamente. Te dice, oye, ¿y no te gustaría hacer lo mismo? Yo veo en ti una luz, tú tienes un don, tú tienes un poder. Y cuando le hablas a una gente y le dices que tiene luz, que tiene don y que tiene poder, ya la atrapaste. Hermanos, lamentablemente hay muchos adolescentes que hoy están practicando esto. La santería, la adivinación, la brujería, la lectura de cartas. A nivel preparatoria, esto es muy común, hermanos, en algunas escuelas. Ahora, ¿de quién? Pregunta para todos. En todos estos versículos que estamos leyendo, ¿de quién estamos hablando? ¿A quién se le está hablando? Es pregunta. ¿A personas que conocían de Dios o a quienes no conocían de Dios? A quienes no conocían. No, No, Rocío. No, a a los quienes que conocían. conocen. Conocíamos. A quienes conocían al pueblo de Israel. Sí. Ellos Porque aún conocían la conociendo la palabra verdad, de... fueron a buscar otra cosa que no era lo correcto. Exacto, Mariana. Ahora que tú y yo tenemos a Cristo, aquellos hermanos que ya tenemos más tiempo en el Señor, ten cuidado, por favor. Yo te decía hace rato, en la vida todos tenemos conflictos, tenemos crisis, vivimos tragedias, tenemos pérdidas. Y cuando pasamos por eso, somos vulnerables. Y cuando estás vulnerable y alguien te dice que hay una solución rápida para que sepas tu futuro, lo que te puede pasar mañana, lo que puedes encontrar después, nos atrapa y terminamos pecando. Israel conocía la palabra de Dios y terminó dándole la espalda a Dios. Sí. Por eso quiero decirte hoy que la vida cristiana es confiar únicamente en Dios, aún en los peores momentos, aún en medio de las más grandes tragedias, aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las aflicciones, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, aún en medio de todo. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Yo no necesito, hermano, no necesitamos que alguien nos lea el futuro. El futuro está en las manos de Dios.
Él tiene el futuro seguro en sus manos. Confiemos en Él. Confiemos en Él. Porque hay algo más todavía que viene aquí. 4, que nadie debía de practicar el ocultismo. Ley de Deuteronomio, lo hemos hecho. ¿Observas lo grave? Involucrarte en el ocultismo te llevará a adentrarte tanto que es posible que termines practicándolo y entonces, como decía David, enseñándolo a la familia y haciendo tus propios rituales. Pero vamos a ver lo que dice Isaías 47 del 13 al 15. Isaías 47 del 13 al 15. Estamos estudiando las clases de discipulado para nuevos creyentes, el módulo 2, y en este módulo 2 empezamos a hablar de la vida cristiana. Este módulo 2 se llama el crecimiento espiritual. Para poder crecer espiritualmente necesitamos aprender a confiar únicamente en Dios, no en imágenes, no en la suerte, no en adivinación, no en amuletos, no en brujerías, sino en Dios. ¿Qué dice Isaías 47, 3 al 15? ¿A quién se lo dije? Lo voy a leer. Isaías 47, del 3 al 15. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. No es cierto, no es cierto. 47 del 13 al 15. Dice, ¿te has fatigado en tus muchos consejos? Comparezcan ahora, ojo, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, es decir, los astrólogos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, es decir, como hierba seca, que se quema rápido. Fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sientan. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Dice Dios, un día yo te voy a llamar a cuentas y vas a estar delante de mí. Y todo ese supuesto poder que tú tenías al practicar todo eso no te va a servir para nada. Hay gente hoy que se siente intocable, que presume sus tatuajes de la muerte en sus manos, ¿no? En sus collares, que se siente poderoso. Nadie puede contra mí. Dice Dios, el día que ustedes vengan a juicio delante de mí, nadie de ellos va a poder defenderlos. Voy a acabar con ellos tan rápido como la lumbre quema el tamo, la hierba seca. Pero hay algo muy serio, hermanos, que dice la palabra de Dios en el versículo 15. Ayúdame quiero que lo leas y a ver si me ayudas a encontrar ya la culminación de todo. Empezaron consultando, después se entregaron, se prostituyeron, fueron tras de ello, lo practicaron ellos mismos. ¿En qué se convirtió eso, hermanos, según Isaías 47:15? En perdición, Sí, pero algo más. Enseñándolo. Enseñándolo, sí, ¿qué más? ¿En qué se convirtió todo? ¿Qué dice? Traficaron. Ajá, ¿qué más? ¿Cómo se camina? Dijimos que la vida cristiana es una forma de vida, ¿se acuerdan? Pero una forma diferente de ver la vida. ¿En qué termina quien empieza contaminándose? ¿En qué puede llegar a terminar quien empieza contaminándose con esto? en Que ya muerte, no ¿no? tenga salvación. Que no habrá No, quien lo salve. muerte no, que no habrá quien nos salve, no. Dice, Traficantes. así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Dios les está hablando a los viejos. Mm, La Mm, práctica de la adivinación, brujería, sortilegio y todo eso se había convertido en su forma de vida.
Abandonaron la forma de vida que les llevaba a confiar en Dios para vivir una forma de vida en la que terminaron confiando en lo oculto. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Dice el párrafo que está junto al cuadro que está en medio. ¿Por qué todo lo oculto es un pecado que debe de evitarse? Porque es un poder que no viene de Dios, sino del diablo. Y ningún tipo de magia, sea llamada blanca o de otra índole, es buena. No te dejes engañar, todo es producto de Satanás y sus demonios. Por eso quienes la consultan o practican termina viviendo experiencias de presencias que les espantan. Ten cuidado. Si invocas al maligno, terminarás lamentándote. Porque esa gente dice, no, es que en mi casa se oye esto, se mueve el otro, truena aquello y esto. Claro, porque yo te dije hace rato, si tú le abres la puerta al enemigo, él no se va a quedar afuera. ¿Qué puedo hacer si yo, ahora que me acabo de convertir a Cristo, tenía la costumbre de hacer eso? Abandonarlo, romper con todo eso, dejar de tenerle temor para confiar únicamente en Dios, orar a Dios, confiar en Dios. Nosotros, pero ahora, Barte, tenemos un problema con alguien que sabemos que se dedica a esto y nos amenaza y nos dice, sabes, uy, no sabes ni con quién te metiste. No, porque mira, yo sé hacer esto, sé hacer el otro, tengo un amigo y mira, te voy a destrozar, te voy a acabar, te voy a quitar todo lo que tienes, porque no sabes ni con quién te metiste. ¿Cómo debería de reaccionar el creyente? ¿Qué tiene que venir a su mente, a su corazón? Ah, vamos a leer la palabra de Dios. Eloy, lee Jeremías 10:2. Y ya sea Ricardo o Lulú, leer Isaías 44, 24 y 25. La vida cristiana es confiar únicamente en Dios y dejar de temer cualquier otro poder, particularmente lo oculto. Abandonarlo por completo, romper con todo, con esa forma de vida para que ahora nuestra forma de vida sea nuestra confianza únicamente en Dios. Si tú y yo ya aceptamos a Cristo y en el pasado lo practicamos, ya Dios lo perdonó, no te preocupes, ya Dios lo perdonó. Ya Dios lo perdonó. Solo ya no vuelvas a eso. Si antes le tenías temor, ahora confía en Dios, máxime por lo que vamos a ver ahorita. Nosotros como hijos de Dios estamos seguros de que nuestra vida está cuidada por Dios. No debemos de tener temor ni a hechizos ni a brujería en contra nuestra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Vamos a oír lo que dice Jeremías 10:2. Adelante. Jeremías 10:2. ¿Sí estás por allí, Eloy? Yo lo voy a leer. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las tengan. Dice la palabra de Dios, aunque todo el mundo tenga miedo, tú no. Así que, hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer si mañana abres la puerta de tu casa y hay un ramo tirado allí? Unos huevos, una gallina muerta, sacrificada, un animal, Pues yo tierra de creo panteón. ¿Qué que tienes que hacer? lo levantas y lo echas a la basura. Gisela, ¿sí? Sacas la escoba, el pino, el jabón, lo lavas y lo tiras. Pues no darle la importancia, ¿no? Porque no la tiene. Para nosotros, no la tiene. Sí. Porque nosotros estamos protegidos por Dios. Dice Dios, ustedes no tengan temor. Aunque todo el mundo tema, dice Dios, tú no. Porque yo estoy contigo, porque tú eres mi hijo. La vida cristiana es confiar en Dios por encima de cualquier cosa que nos quiera provocar miedo o temor. Eso es la vida cristiana. Por eso es una forma diferente de ver la vida, porque veo la vida desde la perspectiva de Dios.
Dios está conmigo, Dios me protege, Dios es quien me cuida. Entiendo que esa gente tiene un poder, pero Dios es todopoderoso. Él me guarda. Vamos a ver lo que dice Isaías 44:24, que es un poquito más explícito, más claro. Dice así: Así dice Jehová, tu Redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Gracias, hermana Lulu. Isaías 44 el profeta Isaías está reprendiendo al pueblo por la idolatría. Los está reprendiendo porque en lugar de confiar en Dios, empezaron a confiar en los ídolos, cayeron tan bajo que, como ya leímos hace rato, hasta sacrificaron a sus propios hijos. El Señor quiere traerlos de vuelta. Quiere recordarles que confiar en Él es más que suficiente porque Él es poderoso. Pero para que ellos entiendan por qué tienen que confiar en Él, les dice, acuérdense que yo los salvé, yo los formé en el vientre, yo les di la vida, los conozco desde siempre. Yo puedo hacer todo, cualquier cosa. Simplemente los cielos, dice la tierra, la hice yo por mí mismo, por mi poder. ¿Por qué puedo confiar en Dios? Porque Él lo hizo todo. Tiene poder para todo. Para Él no hay nada imposible. A lo mejor sí, la persona que me quiere maldecir, que me quiere hacer un trabajo es poderosa, pero Dios es todopoderoso. Ni siquiera el diablo mismo puede comparar su poder con el de Dios. Hay una imagen por ahí que circula en internet donde están jugando a las venciditas, supuestamente Cristo y el diablo. Eso es ilógico. Jesús es todopoderoso. El diablo es un ángel poderoso, sí, pero Dios es todopoderoso. Por eso la palabra de Dios dice, no temas. Pero veamos lo que dice, lo que nos acaban de leer en el versículo 25. Porque habla de deshacer las señales. Oye, es que ese ramo que te tiraron en tu casa, esos huevos que aventaron a tu techo, esas veladoras que aparecieron prendidas, esa tierra de panteón, esa maldición, eso que hizo esa persona, dice Dios, yo lo deshago. ¿A qué se refiere que los enloquezco? Que no pueden comprender por qué te hacen una y otra y otra y otra y no te pasa nada. Si no puede ser, esto nunca me ha fallado. Dicen, esto nunca me había fallado. Con esto yo volví loco, maté, quité, llevé a la ruina a tal persona, pero ¿por qué con esta mujer no pasa nada? ¿Por qué con este hombre no pasa nada? No lo puedo entender. Porque Dios lo deshace. Porque Dios nos protege, porque Dios está con nosotros. Y dice, los hago volver atrás. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, pero no puedo. Con esta persona no puedo. Claro, porque somos cuidados por Dios. ¿Qué es entonces la vida cristiana? Es esa forma diferente de ver la vida en la cual yo estoy comprometido con Dios a serle fiel siempre, aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida, aún cuando no puedo comprenderlo. Yo voy a dejar de confiar en imágenes, voy a dejar de confiar en la suerte, voy a dejar de confiar en adivinación, voy a dejar de confiar en amuletos, voy a dejar de confiar en cualquier otra cosa que no sea Él. Y cuando alguien pretenda infundirme un temor, yo no tengo por qué tenerlo porque Dios está conmigo. Vamos a leer, por favor, creo que Juan no ha leído, ¿o sí? Juan, ¿puedes prender tu micrófono y leer 1 Juan 4:4? Hermanos, hasta aquí lo que hemos visto es claro, es entendible, me he explicado con claridad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación? Son bienvenidas. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué dijo esa primera de Juan qué? 4:4. Ah, gracias. Adelante, Juan. Espérame tantito, pastor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Primera de Juan me dijo, ¿verdad? Sí, 4:4, por favor, hermano.
Hermanos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Es claro? Cuando esté listo, me dices, Juan. Ya, pastor. Adelante, léelo fuerte. 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pregunta, hermanos, gracias. ¿Quién está en nosotros y quién está en el mundo? Es pregunta. ¿Quién está en nosotros? Dios, el Espíritu Dios, Santo. el Espíritu Santo. ¿Quién está en el mundo? El Satanás. diablo. Satanás, el diablo. Dice, mayor es el que está en nosotros que el que El que está está en el mundo. en el mundo. Un cristiano no puede ser endemoniado, no puede ser embrujado, no puede ser maldecido. Nadie nos puede hacer nada. Parece contradictorio lo que les voy a decir ahorita, pero hay algo que sí puede, que es, de acuerdo a lo que hemos venido diciendo, Si nosotros creemos, si tenemos temor, exacto, el temor. Ahora, ¿realmente te puede hacer algo? No, sino que yo me empiezo a sugestionar. No, es que desde que me dijo me resbalé. Y porque me dijo se me quemaron ya hasta se me quema el agua, antes no se me quemaba nada. Es que por eso choqué, por eso me caí, por eso me enfermé. No, yo creo que sí, hasta me duele mucho la cabeza, me está doliendo la cabeza porque me dijo que me iba a maldecir y de seguro es la maldición. No, hermano, no, no te sugestiones. No nos sugestionemos, no tengamos miedo. Mayor es el que está en nosotros, el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. El Espíritu Santo no está alrededor de nosotros, está en nosotros, protegiéndonos, cuidándonos. ¿Hay dudas, hay preguntas, hermanos? Qué Pastor, yo maravillosos tengo una entonces. pregunta. Isela, Bueno, ve que pues yo le he comentado que yo vengo como de una familia de la santería y todo eso, y todo lo que usted sí, dice, todo eso yo sí lo vi, todo eso, ¿no? sí. Pero mi hermano pues sigue muy, muy metido en eso. Entonces yo he querido como que tratar de hablárselo, pero no me lo cree. O sea, él me dice que pues que quién puede creer que realmente exista el infierno y que nadie sabe a dónde vamos cuando morimos, ¿no? Ujú. Pero yo quisiera saber cómo puedo ayudar para que, pues, de alguna manera él sí se quite ya como esa idea, porque él sí tiene muchos, pues, entre comillas, santos y todo eso todavía los tiene en su casa. Sí. Y es como Lo muy mejor que, renuente. sí, sí. Lo mejor que puedes hacer, hermana, aunque lo vamos a ver en otra unidad, en la unidad del módulo 3, es orar por él. Ora a Dios para que quebrante su corazón, para que abra su entendimiento y comprenda el Evangelio. Comprendiéndolo, él solito va a dejar todo eso. Si ustedes me hicieron favor de poner atención, yo les dije, si alguno de ustedes todavía tiene esa costumbre de tener una imagen, algo allí, yo no te voy a decir que lo quites. No, yo te voy a enseñar lo que la palabra de Dios dice, lo que dice la Biblia, lo que Dios espera de ti y de mí. Y confío en el poder del Espíritu Santo para convencerme de que al confiar en Dios, yo solito diga, esto ya no le agrada a Dios. Esta Sí, práctica que hacía ya no le agrada a Dios. Esta confianza, y lo vas quitando poco a poquito. No, yo lo que la segunda cosa que te sugeriría es no empieces al revés, tratando de señalar que lo que está haciendo está mal. Porque a nadie nos gusta que alguien venga y nos diga que lo que hacemos está mal. Ora por sí, él, de hecho no, no se lo digo, pero compártele. trato de hablar. Ajá, haces bien, te felicito, haces bien. Sí, sí, sí. Ora por él, compártele el Evangelio de Cristo. Cuando él entienda el Evangelio, lea la palabra de Dios, voluntariamente va a ir dejando porque el Espíritu Santo lo va a ir convenciendo de dejar lo que a Dios no le agrada. Sí, sí, de hecho sí, porque así pasó conmigo. Ajá. En un ¿Te momento que dije, ya costó? no quiero sí, que cree que no fue tanto que me costara, sino llegó un momento como que yo ya no sentía como el agrado de tener, pues ahí lo que yo tenía. Y fue como Sí, de, ya no quiero tenerlo y ya no quiero. Y el día que yo saqué lo que tenía en mi casa, como que sentí mucha paz, sentí gracias a mucha Dios. tranquilidad. Sí, gracias a Dios, y fue cuando yo me acerqué a Dios. Gracias a Dios. Mira, tú eres entonces un ejemplo de esto. Sí, todo ¿Alguien lo te que yo obligó a escuché, dejarlo? todo lo viví. No, no, fui yo sola la que sintió esa necesidad de que yo ya no necesitaba de eso o que eso no me hacía bien.
Y Ujú, más que nada, como usted lo dijo, ¿no? O sea, yo sí estaba arrastrando, pues, de alguna manera Zoe, porque Zoe creció en eso, y fue ella para ella difícil también, pues, el entender que, pues, no estaba bien, ¿no? Y el acercarnos mejor a sí. Dios que en las cosas, porque, pues, ella Ajá. creció en la santería y todo eso, y que para nosotros lo que creíamos eran Dios, o sea, pues, nuestros santos y todo eso, pero Ujú, realmente no. ujú, ujú. Pues ahora entendemos que no es así, ¿no? Que realmente todo Claro, eso era erróneo. Y yo le iba a así preguntar es. hace rato de que cuando le dije, bueno, cuando usted nos comentó de que sí, pues ya estaba perdonado porque nos acercamos a Dios, pero pues ya, usted no lo dijo, pues ya como que sí quedé muy tranquilo. Gracias a Dios. Yo platicaba hace ratito de un proceso, Isela, ese proceso de que empiezas por algo y terminas como forma de vida. ¿Qué opinas de ese proceso? ¿Es cierto? ¿Crees que es cierto? Sí, la verdad sí cambia todo y todo lo pongo, bueno, yo ahora yo lo pongo todo en manos de Dios, sea para, o Sí, sea, sea bueno, sea un sí o sea un no, pero solamente Dios sabe el por qué y si lo hemos vivido y lo hemos, pues sí lo hemos pasado y es como yo le digo a Zoe y a mi esposo, a Ricardo, le digo, sí. realmente tu fe va creciendo más y más Gracias porque a te Dios. das cuenta cuando Dios te dice que no, al poco tiempo te dice el por qué fue el no y te acomoda las cosas. Entonces, por eso Sí, siempre hay que agradar, bueno, darle gracias a Dios por sus sí y por sus no, pero la verdad, esa así es. es todo lo que hemos pasado realmente ha sido para bien y para por bendición de Dios. O sea, para nosotros sí ha sido mucho Gracias a mejor. Dios. Sí. Qué buen testimonio, ¿verdad? Qué mejor testimonio que el que acabamos de oír ahorita, ¿verdad? Rocío, prendiste tu micrófono, hermana, ibas a comentar algo. ¿Sí me escucha, Rocío? Es que ya no, hermano, no estoy oyendo. Ah, ok. Si querías comentar algo, si quieres, cuando escuches, me interrumpes de nuevo, ¿va? Sí, sí, Ok. hermano, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, mi testimonio es que, por ejemplo, cuando yo estaba muy niña y no conocía al Señor, me encantaba mucho leer los horóscopos. Me Ajá. gustaba consultarlos, Sí, no a lo mejor muy consciente de lo que estaba haciendo porque estaba muy niña, pero hoy sí, reconozco de verdad la grandeza del Señor porque aun cuando yo ya me había bautizado, que me bauticé como a los 16 17 años, ya conocí al Señor. Cuando me casé, me separé de mi esposo, en la ignorancia y en el afán de querer yo tener un compañero, sí. busqué esas formas de que me decían, ¿no? Pues ve y haz una limpia, ve y haz esto y esto para que puedas tener una pareja. Y sí lo llegué Ujú, a hacer, hermano. Y le doy gracias al ujú. Señor porque ahorita, escuchando todo esto, en qué peligro estuvo mi vida, hermano. En qué peligro Sí, estuve y la verdad que le doy muchas gracias a Dios de que fue como haberlo hecho y después, pues ya no lo volví a hacer jamás, ya no me volví a interesar, pero sí me entristece mucho haberlo hecho, hermano, porque no debí de haber hecho esas cosas solo por tener una pareja, por tener quien me quisiera. Pues no, hermano, o sea, eso no me iba a traer nada bueno y de verdad le doy muchas gracias al Señor porque pues me libró de todas esas cosas tan feas, hermano. Y no sí, sé, sí, sí. otra situación que me pasó es que cuando mi abuela murió siendo niña, yo recuerdo de verdad que cuando, y mi abuelita era espiritista, se metía mucho con los espiritistas. Ujú, Y yo abriendo la ventana, yo la vi, o sea, tal cual, siempre andaba con sus bolsas sí. y sus mandiles, ¿no? Entonces, Ujú. que no sé, de verdad que Dios es grande conmigo, hermano, porque todas esas cosas que yo viví, pues me pudieron haber costado la vida, hermano, el Sí. El haberme enemigo alejado de usa mi todo eso Dios. Le doy para gracias a Dios, nosotros. hermano. Muchas Sí, gracias al así es. Señor porque estoy ahora aquí en su camino y la verdad que me da escalofrío pensar, hermano, en todas las cosas en las que yo estuve en peligro, hermano. Pero le doy muchas gracias Ujú. al Señor porque todo eso pasó, o sea, no lo volví a hacer jamás y me arrepiento de haberlo hecho, hermano. Y qué feo es todo eso. Ajá. Gracias, hermana. Entonces, volviendo al tema, en el punto 3, ya para entrar a la recta final de la clase, ¿qué hacer? Hermanos, recordemos algo. Hemos recibido una segunda oportunidad de vida.
Ya el pasado ya quedó atrás. Ya no nos preocupemos por lo que hicimos atrás. A partir de ahora, contemos a partir de ahora. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el valor de vivir esa vida cristiana. Acuérdense que decíamos al principio, vive, sé feliz, disfruta ahora, pero siempre haciendo algo. Quiero que observen el cuadro, el círculo, perdón, que está en el ángulo, perdón, izquierdo, en medio. ¿Se dan cuenta que en medio son dos círculos, uno grande y el pequeño? En el pequeño está Cristo. Empezando en la parte inferior izquierda hay una guitarra. Dice, mis posesiones, mi matrimonio, mi educación, mi diversión, mi carrera, mi dinero, mi yo, y en el espacio vacío, cualquier otra cosa que yo haga o que viva debe tener por centro que la persona de Cristo. ¿Qué es la vida cristiana? Que Cristo es el centro de nuestra vida ahora. Si yo confío en Dios para todo, yo le pregunto, Señor, ¿te estoy honrando con mi matrimonio? ¿Te estoy honrando con mis pertenencias? ¿Te estoy honrando con... Es más, con mi diversión, ¿te estoy honrando, Señor? El cristiano no es una persona que se la pasa aburrido toda la vida. Puede reír, puede contar un buen chiste, puede ir al cine, puede escuchar música, pero ¿te estoy honrando con lo que escucho? ¿Te estoy honrando con lo que veo? Porque ahora el Señor es el centro de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque vamos a ver, hermanos, y con esto casi estamos por terminar, que el Señor ha hecho algo con nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. David, ¿puedes por favor leer Segunda de Corintios 5:17? Hermano Ricardo, ¿puedes leer? Ricardo de la Rosa, ¿puedes leer el 18, Segunda de Corintios 3:18? Primero, Segunda de Corintios 5:17. Perdón, pastor, segunda de Corintios 11, del 14 al 15, ¿me dijo? No, Segunda de Corintios 5:17. 5:17. Sí, David, Segunda de Corintios 5:17 y Ricardo de la Rosa, Segunda de Corintios 3:18. Sí, Adelante. la palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, hermanos. ¿Qué significa la palabra nuevas? Nuevo significa con nuevas cualidades y características. La palabra de Dios dice que el Señor, en el momento en el que recibimos a Cristo, envió su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo empezó a producir un fruto en nosotros. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En otra clase les voy a enseñar a detalle qué significa cada cosa. Este fruto, compuesto por 9 diferentes cualidades o características, nos dan la capacidad de actuar, pensar o reaccionar de manera muy diferente a como lo hacíamos cuando estábamos sin Cristo. A pensar, actuar y reaccionar de manera muy diferente que cuando estábamos sin Cristo. Porque al entrar a nuestra vida el Espíritu Santo está transformándonos desde adentro para que en nuestro exterior y comportamiento con los demás se vea lo nuevo, lo diferente, ese cambio. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Buenas noches a todos. Buenas noches. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias. Ese Espíritu, hermanos, que viene a nuestra vida y nos da diferentes nuevas cualidades y características, va sometiéndonos a un proceso de transformación. Transformación. Vamos a regresar a nuestras hojas en la parte superior del círculo. Dice, observa lo que Pablo dice en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Listo. Cristo. O sea, no dice que de modo que si alguno está en Germán o en la iglesia bautista o en tal denominación, no, en Cristo. Después dice nueva. Exacto. Y ya dijimos que nuevo es con diferentes cualidades, características. La misma persona, yo predicaba el domingo y decía que muchas veces las personas por nuestro propio esfuerzo queremos cambiar y no podemos.
Pero si le pedimos a Dios que nos cambie, Él nos va a cambiar. ¿Por qué? Por su Espíritu Santo. Nueva criatura es las cosas viejas. ¿Qué son las cosas viejas? Cómo actuaba antes, cómo pensaba antes, en qué confiaba antes, cómo reaccionaba antes. Eso ya pasó. Ahora, ojo, ahora que empezamos en la vida cristiana, no significa que ya pasaron y quedaron atrás ya. No, es un proceso. No te desesperes. La vida cristiana es un proceso. Isela, hermanos, a lo mejor cuando de repente venga algún problema, aquellos hábitos quieren volver. Pero ¿qué tal si vuelvo a aprender esa vela? ¿Qué tal si, total, es que yo me acuerdo que antes pues sí me servía y mejor si la pongo? No, 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 lo viejo ya pasó, déjalo. Dejémoslo atrás completamente. He aquí, todas son hechas nuevas. Disfruta de la oportunidad que Dios te da por medio de Cristo. No lo olvides, la vida cristiana es permitir a Dios que te moldee hasta ser semejante a Cristo Jesús. Es una forma diferente de ver la vida. Es que nuestra confianza esté solo en Él. Veamos lo que dice 2 Corintios. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Transformado. Gracias. De gloria en la misma imagen. Quiero terminar considerando, Zoe, ¿puedes leer el penúltimo renglón y el último párrafo, por favor? Sí, pastor. Por favor. Comparte tu fe, invita a otros a creer en Cristo para que disfruten lo que tienes hoy. Este es un buen momento para que pienses en aquellas personas que conoces para que ores por ellas y le pidas al Señor la oportunidad de hablarles de Cristo. Ten a la mano algunos folletos evangelísticos y obséquialos. Es nuestra responsabilidad compartir nuestra fe, pero con gozo. Exacto, exacto. Este es un buen momento, hermanos. Recuerden que ahora que aceptamos a Cristo, asumimos algunas responsabilidades. Y la primera responsabilidad es, como bien decía Acerato Isela, le estoy compartiendo a mi hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Compartamos la palabra con las demás personas. En el caso de nuestra iglesia, recuerden que saliendo de la capilla principal hay un revistero con folletos. Tómate los que quieras, no necesitas pedirlos, para eso están. ¿Te quieres llevar todo el paquete? Llévate todo el paquete, ponemos más. Comparte tu fe. Hermanos, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. Pastor, yo nada más un Sí, comentario. Hace sí, un rato comentaba la hermana Isela de cómo acercarse a su hermano, creo que me dijo que era, ¿no? sí, Que practicaba, sí. ahí se me fue el nombre, bueno, que practicaba Santería. cosas. Decía usted, hay que orar por él para que las cosas cambien. Pero sin Sí. embargo, yo creo, pastor, que a lo mejor inconscientemente la hermana está haciendo lo propio. ¿Por qué? Porque con el ejemplo que ella está dando, con el testimonio que ella está dando, el saber que antes dependíamos de alguna, no sé, a lo mejor voy a equivocar las palabras, ¿eh? El saber que antes dependíamos de una magia negra, blanca, del color que sea, para estar bien, hoy día el testimonio de ella ante su familia es, miren, no necesito nada de esto, o sea, no es necesario eso que creíamos, ¿no? Entonces, sí es muy Sí. excelente orar por la familia, pero yo creo que Ujú. inconscientemente la hermana ya les está dando un testimonio Testimonio. de que esas Ujú. cosas viejas Sí. que se practicaban son modificadas por esa persona nueva que es. Y tarde o temprano la familia va a terminar reconociendo que el Dios que en el que ella cree es más poderoso que sobre aquellas cosas que hacen. Entonces, la oración y el Amén. testimonio que la hermana están dando su familia, creo que va a servir de mucho como para cambiar perspectivas de la familia. Primero Dios que así sea. Oremos por la hermana, por su familia y por todos aquellos que tal vez están atrapados en eso. Sin duda, ¿verdad? Como dice el hermano, gracias por la aportación. Recordemos que el testimonio es impactante también. También impacta, porque es congruente. Hay congruencia entre lo que estamos compartiendo con lo que estamos viviendo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, hermanos? ¿Es claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración para que estemos despedidos. Padre nuestro,
Señor, tú estás en los cielos, nosotros en la tierra, pero por fe sabemos que nuestras palabras llegan hasta tu presencia, Señor. Por eso te oramos a ti y te adoramos como el Dios que eres, el único Dios todopoderoso, Señor del cielo, de la tierra y de todo lugar. Afirma la fe, aumenta la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas a tal grado que durante toda nuestra vida, hasta el último aliento, estemos confiando solamente en ti. Que jamás llevados por el desánimo, la tristeza o la aflicción, demos la espalda para ir tras todo aquello que es oculto y que nos distancia, Padre, de la comunión contigo. Te rogamos por aquellos que hoy siguen atrapados en todo esto, para que la luz del Evangelio, Señor, alumbre sus mentes y sus corazones y algún día cambien esa confianza por la confianza en ti, Padre. Despídenos de esta clase y gracias te damos por la participación de cada hermano y hermana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Me da mucho gusto terminar la clase del día de hoy. Que descansen, que Dios les bendiga. Gracias. Buenas Gracias. noches.